mañana, amados, yo quiero traer esta palabra para cada uno de nosotros. Y casi no predico con temas, porque a veces yo me hago mi bosquejo y le pongo el tema, pero a la hora de ponerlo aquí, yo no uso casi los temas, pero ahora voy a usar un tema. Quizás no termine este mensaje hoy, este día, pero el próximo domingo lo terminaremos, gloria a Dios. Y el tema de esta mañana para exponer la palabra es mis compromisos. Mis compromisos o mis responsabilidades. Y yo tengo un compromiso con Dios, número uno. Yo tengo un compromiso con mi familia. Yo tengo un compromiso con las almas. Y yo tengo un compromiso con la iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Y he tomado esta base de las Escrituras, porque aquí podemos ver a un hombre comprometido con Dios. Podemos ver a un hombre que está siendo probado, pero tenía un compromiso con Dios. Y podemos ver en Daniel y en otros hombres que la Biblia nos narra de cómo se comprometieron con Dios, de cómo fueron fieles a Dios, de cómo se mantuvieron al margen de lo que Dios decía. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando hablamos de compromiso, hablamos de un pacto, un acuerdo, un convenio entre dos partes, donde cada uno se compromete a cumplir y a guardar y a hacer conforme a lo pactado. Bendito sea el nombre de Dios. Una de las cosas que Dios hizo al principio fue que Dios hizo un pacto con Noé. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Isaac, hizo un pacto con Jacob, hizo un pacto con Israel, hizo un pacto con David y hizo un pacto Jesús también con cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Cuando hablamos de compromiso, hablamos que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios de serle fiel a Dios. ¿Cuántos tienen ese compromiso? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablamos de Daniel, yo creo que es el hombre ideal para ponerlo como ejemplo para cada uno de nosotros. Un hombre que se mantuvo firme, un hombre que se mantuvo fiel a Dios, no importando las circunstancias que tenía que pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Una de las cosas que le pasó a Daniel fue que fue llevado a Babilonia y él fue movido de su ciudad, pero nunca protestó, nunca dijo por qué me llevan para Babilonia, nunca dijo por qué voy para allá. Él llegó a Babilonia y no protestó. Después le pasa lo siguiente. El viernes se nos hablaba de cómo le habían cambiado los nombres, que eran nombres, tenían significados muy bonitos y se les fue cambiado por nombres de dioses. Y cuando a Daniel y a sus amigos se les cambiaron los nombres, tampoco él protestó por eso. Tampoco dijo por qué me cambian los nombres, por qué me quitan mi bello nombre que tiene un buen significado y me ponen un nombre de un dios pagano al cual adoran los de Babilonia. Pero él dijo, eso no importa, hay cosas que se pueden negociar, hay cosas que pueden ser negociables, pero hay cosas que no se pueden negociar. Alabado sea el nombre del Señor. El hombre, cuando tiene un compromiso con Dios, cuando tiene una mentalidad sana delante de Dios, sabe hasta qué punto puede llegar, sabe a qué se puede negociar y qué no se puede negociar. Bendito sea el nombre del Señor. Daniel hasta ahí estaba bien. Hasta ahí dijo Daniel, no hay problema que me cambien los nombres, pero yo sigo siendo el mismo. No hay problema que me cambien lo que me quieran cambiar, pero yo por dentro sigo siendo el mismo. El nombre no tiene nada que ver. Bendito sea el nombre de Dios. Pero cuando ya se llegó el momento que le dijeron, Daniel, tenemos una comida separada especialmente para ti. Daniel dijo, esto no puede ser. Eso no era negociable, porque entendía que toda la comida que salía del rey, de la casa del rey, era ofrecida a los ídolos. Óigase bien, Daniel observaba y sabía, tenía un conocimiento
Porque ese es el conocimiento que debemos de tener cada uno de los hijos de Dios. ¿Qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer? Hay cosas que nosotros los creyentes ya no nos conviene hacer. Así dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo creyente debe saber hasta qué nivel debe de llegar, hasta dónde se puede comprometer y hasta dónde debe de decir: esto no me conviene hacerlo a mí, porque soy un hijo de Dios. Aleluya. Debemos de determinar cuáles son nuestros compromisos y nuestra responsabilidad con Dios. Y Daniel dijo: aquí no lo hago yo. Esto sí no puede pasar. Me cambiaron de ciudad, me cambiaron de pueblo, me cambiaron los nombres. Y ahora quieren que yo coma de la comida del rey. Dijo él: no. Esto no puede pasar conmigo. Ahí Daniel dijo: esto no lo puedo permitir. Y dijo él, y se propuso, dice, en el corazón. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque era sacrificada a los ídolos. ¿Y cuántas veces nosotros como creyentes, amados, a veces fallamos y nos vamos a meter a lugares donde no nos corresponde? ¿No es cierto? A veces estamos comiendo cosas que verdaderamente son ofrecidas a los ídolos y nosotros estamos participando de ellas. Y a veces no solo en comida, sino en lugares donde se practica el pecado, donde se practica la maldad, donde se practican cosas horribles, y a veces los creyentes son participantes de esas cosas. Y nosotros como creyentes tenemos una responsabilidad con Dios primeramente, de serle fiel a Dios, de serle fiel a Dios en todo, porque Él es fiel con nosotros. Amén. Aleluya. Aunque nosotros seamos infieles, pero Él se permanece fiel. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Y Daniel dijo: yo voy a proponer en mi corazón hoy no contaminarme con la comida del rey. No importa lo que pase, pero yo no me contamino con eso. Yo no voy a comer la comida que el rey está poniendo. Yo no me la voy a poder comer. Todo creyente debe de saber a dónde come la comida espiritual. Todo creyente debe de saber saborear la comida. La palabra de Dios es la comida espiritual. Es el pan que descendió del cielo. Y todo creyente debe de anhelar comer espiritualmente comida sana, que llene, que restaure, que dé vida. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a veces nosotros no determinamos dónde estamos comiendo. A veces no determinamos qué clase de pan nos están dando. A veces no determinamos qué clase de palabras se nos está enseñando. A veces no sabemos determinar porque no tenemos compromiso con Dios. Pero un hombre que tenga compromiso con Dios sabe dónde está comiendo. Bendito sea el nombre de Dios. Un hombre que esté comprometido con Dios sabe hasta dónde debe llegar. Pero muchos de nosotros no tenemos todavía ese compromiso con Dios. Y a veces nos vamos a comer a lugares donde es pan común, donde pan que no llena, pan adulterado. Bendito sea el nombre del Señor. Pan donde no se sacia, pan donde se enferma la persona. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que como buenos creyentes y como hijos de Dios debemos determinar a dónde estamos comiendo. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y Daniel dijo: yo me propongo, no importa lo que digan los demás, pero yo me propongo no contaminarme. ¿Cuántos se han propuesto este año a apartarse del mundo? ¿Cuántos se han propuesto este año a decir: Señor, yo hoy me comprometo contigo a serte fiel? Señor, yo me comprometo hoy a apartarme de las cosas del mundo, de las cosas que me impiden, para yo recibir la bendición. Tenemos que proponernos algo en nuestro corazón y determinar qué es lo que estamos comiendo. David en cierta ocasión llegó a donde el sacerdote, si no me equivoco, se llamaba Abimelech, algo así. Si no me equivoco, en 1 Samuel 21 como que está. Y llegó David y entró al templo. ¿Sabe que llegó al templo? Y le dijo: ¿tienes algo que comer? Y dijo él: sí tengo. Pues dame, le dijo, de los panes que tienes ahí. Y dijo el sacerdote, le dijo: no, David, porque aquí no hay pan común. Aquí hay pan sagrado.
Bendito sea el nombre de Dios. Aquí no hay pan común, aquí hay pan sagrado. Y entonces David como que se quedó ahí pensando, amados, si lo traemos hoy a reducir eso a nuestros tiempos, mucha gente está llegando a las iglesias, a los templos y dicen, aquí me siento bien, aquí me siento cómodo, porque aquí se permite todo, aquí se me permite esto, aquí no se me evita nada. Eso es cuando tú estás comiendo pan común, cuando se está dando pan adulterado, cuando se está adulterando la palabra del Señor. Y el apóstol dijo claramente, desead como niños recién nacidos la palabra espiritual y no adulterada. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros debemos de desear la palabra como está escrita, no palabra adulterada que ya esté mezclada con el mundo. Aquí no hay pan común, aquí debe de salir pan espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado Dios. Por eso debemos de distinguir qué es lo que estamos comiendo. Debemos de distinguir qué es lo que estamos comiendo. Porque los que van para el cielo son santos. Ninguna inmundicia entra ahí al cielo. Hombres pecadores y miserables que están cometiendo adulterio y fornicación no van para el cielo. No van para el cielo. La Biblia lo dice, que los adúlteros, ni los borrachos, ni los fornicarios, ni los que se acuestan con hombres no pueden entrar al cielo, al reino de los cielos. No pueden. Y entonces yo como pastor de esta congregación tengo que hacerles saber y decir cuáles son los requisitos que el Señor pide para poder entrar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor, y aunque a muchos no les va a gustar. Alabado sea el nombre de Dios. Pero Daniel propuso en el corazón no contaminarse. Cuando en una iglesia se está dando pan común, los que preparaban el pan eran hombres santos. Los que preparaban el pan eran sacerdotes que preparaban el pan de Dios. El pan que tenía que ir al altar, bendito sea el nombre de Dios. Era un pan calientito, pan espiritual. ¿Quién prepara el pan hoy? A veces se nos está dando la palabra y son hombres fornicarios que están casados con 3, 4 mujeres, que se han divorciado 4, 5 veces. Y son los que lo están preparando el pan. Y son los que están en los púlpitos hoy enseñando y diciendo qué puede salir de ahí. Palabra adulterada. Eso es lo que puede salir de ahí. Pero cuando un hombre se mantiene firme, cuando un hombre se mantiene fiel, como se mantuvo Daniel, un hombre firme, con convicción, seguro de lo que quería. Dios está buscando hoy hombres con convicción, hombres con compromiso, mujeres que se comprometan al Señor y deciden, no importa lo que pase, no importa lo que yo esté pasando, la enfermedad, el problema, la dificultad, pero yo me comprometo a serte fiel. Yo me comprometo a serte fiel, Señor. Aleluya. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. Hombres y mujeres que se comprometan con Él. No hombres que flaqueen a cada rato, que digan ahora yo voy y mañana no voy. Hombres que digan ahora estoy contento y mañana está triste. Es cierto que vienen tristezas a nuestra vida y aquí no le vienen. Si vienen tristezas a nuestra vida, si vienen problemas a nuestra vida, pero hay que comprometernos con el Señor. Y cuando nosotros nos comprometemos con el Señor se compromete a ser fiel. Eso es lo más lindo, que si tú te comprometes con un hombre, 3, 4 meses probablemente cambie y te diga yo te voy a ayudar, yo te voy a hacer esto, cualquier problema avísame, yo estoy aquí para ayudarte, tal vez por algún interés, pero tarde o temprano se le fue. Cualquier detallito que pasó, una mala mirada, un desajuste, y ya no hay aquella palabra que se había dicho. Pero Dios, si tú te comprometes con Él a servirle, a serle fiel al Señor, Él te va a bendecir. Él promete estar fiel. No importa dónde tú estés, no importa el problema, Él dice yo voy a ser fiel, porque Él es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos ser fiel a Dios. Se le pidió a Daniel que comiera de la comida del rey, pero él dijo no voy a comer de la comida. Y le dijo, pruébame por 10 días, le dijo al encargado. Y el hombre le dijo, mira, el problema es aquí que se me ha dado orden del rey, que tú tienes que comerte la comida, pero
Porque Él quiere verlos a ustedes dentro de un periodo de tiempo como de 3 años, le dice la Biblia, presentarlos ante el Rey, y quiere que estén fuertes, que estén coloraditos, que estén bien. La hermana decía, ¿cómo? Fortachones. Una palabra centroamericana. Amén. Que estén bien fuertes. Por dentro de 3 años. Y dijo Daniel, no, hagamos una cosa. Pruébanos por 10 días. Oiga bien, 10 días. Darle a ellos la comida del rey y a nosotros darlos legumbres, vegetales. Y aquí sacan los estudiosos de que la salud de la comida, ¿verdad? Los alimentos, qué clase de comemos, qué clase de comida nosotros nos estamos alimentando. Pero aquí yo le voy a hablar en el sentido espiritual. Amén. Aleluya. Pruébanos por 10 días. Y si dentro de 10 días tú vienes y no hay ningún cambio, entonces haz lo que tengas que hacer. Mire que esa es convicción, hermanos. Esa es convicción, esa es seguridad, esa es fe. Danos 10 días, pruébanos por 10 días. A ver qué va a pasar. Eso quiere decir que cuando nosotros nos acercamos al Señor es un proceso, ¿cierto? ¿Verdad que es un proceso? Cuando nos comprometemos con el Señor hay un proceso. Y en ese proceso nosotros vamos moldeándolo, vamos cambiándolo, vamos nosotros dando a reducir y quitando todas las cosas que contaminan a este cuerpo, y vamos teniendo ese cuerpo que el Señor quiere, hablando del cuerpo espiritual, a esa medida, a esa plenitud que el Señor quiere que lleguemos. Bendito sea el nombre del Señor. Pruébalos por 10 días. Dentro de 10 días tú vienes y mira la condición en que estamos. Mire, amado, toda persona que no se alimenta de la palabra del Señor no crece. La persona que no se alimenta de la palabra del Señor no crece. Es una persona que se queda todo el tiempo, como decimos, enanita. No prospera espiritualmente, porque no lee la palabra, no se llena, no se satisface de la palabra. Cuando Daniel empezó a comer los legumbres, empezó a fortalecerse en aquello, dice que a los 10 días llegó el hombre, el que estaba encargado. Y yo me imagino que estuvo un poco tembloroso y viendo, ojalá que estos hayan cambiado, ojalá que esto esté diferente, porque la cabeza de él estaba en juego con el rey, si no habían cambiado. Pero cuando llegó y los vio, y que se cumplieron los 10 días, y vio a Daniel y a sus amigos, a los que habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, empezaron a ver que sus rostros habían cambiado. Había cambio en ellos, físicamente y interiormente. Todo aquel que se alimenta de la palabra del Señor, debe de existir un cambio en su vida, iglesia. Amén. Debe de haber cambio en tu vida cuando tú te alimentas de la palabra del Señor. Es que yo no creo que un creyente pueda ser el mismo creyente de siempre. Tiene que haber cambio en los creyentes. Todo creyente debe de tener un cambio en su vida. A veces le dejamos todo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a cambiar. Y el Espíritu Santo, tienes que hacer de tu parte. Tienes que trabajar la parte tuya y dejar lo que el Espíritu Santo va a hacer en tu vida. Pero todo le dejamos al Espíritu. Oh, el Espíritu me va a cambiar. Oh, es que el Espíritu Santo, hay que darle tiempo, es cierto, hay un tiempo. Pero hay creyentes que tienen 10, 15, 20 años y siguen siendo los mismos, nunca han cambiado. Y hay que cambiar actitudes. Hay personas que nuevito 1 año, 2 años tienen y entran con todo y empiezan a cambiar y empiezan a dejar todo porque se entregaron completamente al Señor y están comiendo palabra de Dios. Pero hoy en día, amados, cuesta. Algunos creyentes, los que somos más viejos, muchas veces somos los que menos queremos cambiar porque nos formamos de una manera incorrecta. Y si no te estás alimentando bien de la palabra del Señor, y si no te están dando palabra de Dios, pues no va a cambiar tu vida. Pero yo creo que tiene que haber un cambio. Cuando se presentó Daniel y el encargado lo vio, dijo, oye, ¿de veras que hay un cambio en ustedes? ¿De veras que han cambiado? ¿De veras que funcionó? Es que debe de haber el cambio en el creyente. Así es. Tiene que haber un cambio, hermano. Aleluya. Tenemos que dejar esas cosas, esos resabios, esas mentiras, esas falsedades,
esa hipocresía, esa manera de vestir incorrecta. El creyente debe de tener una manera correcta de vestir. Aunque te digan anticuado, aunque te digan viejita, usted, hermana, aunque te digas que sos de la era vieja, ¿qué importa que te digan eso? Tú le estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no has hecho compromiso con los hombres. Tú hiciste un compromiso con Dios. Y el que se compromete con Dios debe de ser fiel a Dios. Porque Él va a ser fiel con usted. ¿Qué importa que nos digan que somos anticuados? ¿Qué importa que nos digan que somos bravos? ¿Qué importa todo eso, legalistas? Porque así se dice hoy, legalistas, extremistas. El pastor es un legalista y es un extremista. Y toda esa clase de cosas que vienen hoy a los creyentes. Pero todo aquel que ha hecho un compromiso con Dios, ese se mantiene firme. Todo aquel que ha hecho compromiso con Dios, ese no hace caso a esas cosas. Porque dice, yo tengo un compromiso con Dios. A serle fiel a Dios. A ser íntegro delante de Dios. Necesitamos hombres íntegros. Necesitamos hombres que sean íntegros delante de Dios. No hombres mentirosos. No hombres que estén viviendo una doble vida afuera. Y después dentro de la iglesia cantando, alabaré, que yo quiero hacer esto, y yo quiero hacer esto y lo otro. Cuando vives una vida apartada de los planes de Dios. Cuando vives una vida desordenada, sin gozo, sin nada, desordenado completamente. En tu casa, en tu familia, en la vecindad. ¿Qué Dios va a hacer en tu vida? ¿Qué responsabilidad has hecho tú con Dios? ¿Qué compromiso has hecho tú con Dios? Si con Dios no se puede jugar. Dios no es un Dios al que nosotros podemos jugar con Él. Dios es un Dios de compromisos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces debe de haber un cambio en nuestra vida. Porque en el proceso que Dios nos lleva, a veces cometemos errores. Yo no sé cuántos están en ese proceso. Fíjese, cuando hablamos de esto del compromiso, tenemos un ejemplo bien claro en la palabra del Señor. Cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un hombre teólogo y maestro, un hombre con visión, y hablamos muchísimo de Pablo. Cuando hablamos del apóstol Pedro, hablamos de un hombre que decimos siempre, como dice la Biblia, lo pone, hombre del vulgo, hombre quizás no tenía mucha letra, era un pescador, un hombre sencillo, y que siempre tenía esa, ¿cómo le diría yo? Que siempre era explosivo, siempre estaba decidido a todo, pero a veces como que no se había comprometido, no tenía un compromiso, no lo había hecho totalmente el compromiso. Dios estaba trabajando en él. Habemos muchos que Dios todavía está trabajando. Habemos unos que Dios todavía está trabajando. Y vemos a Pedro en el momento que el Señor va a ser arrestado, que Pedro saca la espada. Usted ha leído esa parte. Y cuando vio, dijo, no, aquí, cuidado que toquen al maestro. Aquí yo estoy para defenderte, Señor. Aquí yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y cuando sacó, aquellos hombres se acercaron, sacó la espada y vámonos. Y aseguro que ese iba para la cabeza, pero no, le dio en la oreja. Y le tumbó la oreja, le cortó la oreja. Y estaba decidido a pelear, pero el Señor le dijo, deja, no son las cosas así. A mí nada me costaría llamar una docena de ángeles que vengan, pero esto no se arregla así. Señor, pero yo estoy listo para dar tu vida, yo estoy con todo. Comprometido en un momento de emoción. Pero cuando el Señor estaba allá, que ya lo tenían preso, que lo tenían en custodia, y que Pedro lo siguió, y el Señor estaban allá, lo estaban interrogando al Señor Jesús, y Pedro llega y se queda en un grupo de personas que están ahí, y ahí donde le digo que hay que ver el proceso. Aquel hombre en emoción dijo, yo estoy contigo, Señor. Pero ahora dijo, cuando se le acercaron, oye, tú eres uno de ellos, de Jesús, el que está ahí. Y dijo él, no soy yo. No lo conozco. No sé quién es. No, pero es que tú hablas como él, vistes como él, actúas como él. No, yo te dije, yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Aunque se arrepintió, dice la Biblia, lloró amargamente, pero lo negó. No era un hombre comprometido. Era un hombre comprometido, pero a la hora del problema,
se iba. A ver si cuántos de nosotros estamos en ese proceso. Quizás muchos de nosotros estamos en ese proceso. Después el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mira, voy a lavarle los pies a ustedes. Y Pedro dijo, Señor, a mí no me lava los pies. Un hombre que quería hacer lo que él quería. El hombre que no está comprometido con Dios hace lo que él quiere. Y dice, yo voy a hacer esto, yo cambio esto, yo hago lo otro, porque no tiene compromiso. Él no se deja llevar por lo que el Señor dice. Te voy a lavar los pies. Y él dijo, no, Señor, a mí no me toca. A mí no me lava los pies. A mí no me vas a lavar los pies, Señor. Y el Señor empezó a darle las instrucciones por qué razón tenía que dejarse lavar los pies. Y entonces dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino que las manos y la cabeza también. Oiga, seguía pensando en hacer lo mismo, la voluntad de Él, lo que Él quería. Y el Señor le dijo, no hay necesidad. Solo son los pies que te vamos a lavar. Solo son los pies. Pero Él no estaba comprometido, siempre quería hacer lo que Él quería. Siempre no estaba dispuesto a hacer lo que el Señor decía, sino lo que Él quería. Si hay mucha gente hoy en día, no tiene ese orden, no tiene esa mentalidad de sujetarse a la palabra del Señor, sino que se sujetan a la voluntad propia. Y esto no es de voluntad propia. Aquí es de lo que el Señor diga, lo que el Espíritu diga. Bendito sea el nombre del Señor. No es lo que nosotros queramos hacer. Es lo que el Señor nos pida que hagamos. Y después estuvo un poco desorientado. Después que el Señor resucitó, o antes que el Señor resucitara, como se había demorado un poquito, entonces Pedro dijo, el Señor ya no nos apareció nuevamente, ya se demoró mucho tiempo, así es de que me voy a pescar. Yo ya le he predicado en eso. Me voy a pescar. ¿Y sabe qué? Cuando una persona está desorientada, dice las cosas en alta voz. Una persona desorientada, desubicada, no medita las cosas. Hay muchas gentes hoy en día desorientados, desubicados. No saben dónde están, no saben dónde poner los pies, no saben ni en quién han creído. Están desubicados. Y Pedro estaba desubicado en ese momento. Y cuando él dijo, me voy a pescar, lo dijo en voz alta. Así hay muchas personas en voz alta, cuando están desubicados, no dicen las cosas de baja voz, sino que lo andan regando por todos, porque están desubicados. Alguien que está ubicado no actúa de esa forma. Alguien que está ubicado actúa con sabiamente. Actúa sabiamente. Pero el que está desubicado, ese anda desubicando a los demás. Y como no faltan otros que acceden. ¿Sí me entiendes? No hay mucha gente que cede a las cosas fácilmente. Y Pedro lo dijo en voz alta, yo me voy a pescar. Y sabe, había dicho, Señor, le dijo al Señor en cierta ocasión, Señor, y nosotros los que hemos dejado todo, los que dejamos todo por seguirte, ¿qué recompensa vamos a tener? Eso había dicho Pedro antes. Pero ahora vemos a Pedro que fue a recoger las redes. Y ya tenía el barquito en el mar y dijo, me voy a pescar. Y como andaba desubicado, desorientado, y lo dijo en voz alta, pues habían otros ahí que le dijeron, pues nos vamos nosotros también. Así es. Nos vamos nosotros también. Se desubicaron. Hay hombres que no tienen visión, no tienen compromiso. Y se fueron con Pedro. Y se fueron todos a pescar. Y como usted sabe esto, ¿qué dice la Biblia? Que pasaron toda la noche tratando de pescar, y eran hombres con experiencia, y era el tiempo de la pesca, pero no andaban en la voluntad de Dios. No andaban en la voluntad de Dios. El hombre que no tiene compromiso, que no ha hecho compromiso con Dios, no anda en la voluntad de Dios, anda en la voluntad de sus propios caminos. Pero el hombre que anda en la voluntad de Dios, todas las cosas le salen a bien, como decía, a los que conforme a su propósito son llamados. El hombre que anda en la voluntad de Dios no teme, no tiene miedo de nadie, se levanta su rostro en alto y grita donde puede gritar y hablar donde puede hablar, porque anda en la voluntad de Dios, habla con sinceridad. Bendito sea el nombre de Dios. No andaba en la voluntad de Dios. Ella estaba amaneciendo y no había pescado nada. Pero de pronto una voz le llama y le dice, hijos, ¿tienen algo que comer? Y Pedro enojado dijo, no. No tenemos nada.
Dios, Jesucristo, le estaba hablando. Y le dice, hijos, ¿tienen algo de comer? No. Es que no vas a tener nada si no andas en la voluntad de Dios. ¿Qué vas a conseguir si andas fuera de la voluntad de Dios? El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Si no tomamos a Dios en cuenta en nuestros asuntos, en cualquier decisión, la Biblia dice, todo lo que hagáis de hecho o de palabra, hacedlo en el nombre de Jesús. Y le dijo el Señor, tírenla a la derecha. Y entonces Pedro, oígase bien, andando en la voluntad, como andaba fuera de la voluntad de Dios, pero él obedece, pero todavía no había captado quién era el que le hablaba, y tiró la red a la derecha. Y cuando la tiró, dice que fueron una cantidad de peces, que la red se llenó. Y empezaron a agarrar todos aquellos peces y a luchar con ellos, pero todavía no reaccionaban, todavía no meditaban, todavía no detectaban quién era el que les hablaba. Cuando el hombre ya no anda en la voluntad de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu. El hombre que no anda en la voluntad de Dios no percibe las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se deben discernir espiritualmente. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso hay mucha gente que no discierne nada de lo que está pasando. Le está llegando el enemigo a la casa y lo abraza y se sienta con él, porque no tiene distinción, no conoce. Pero el hombre espiritual, el hombre que camina con Dios, el hombre que anda en la voluntad de Dios, sabe, conoce, detecta, tiene discernimiento de espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Y había uno ahí que estaba un poco más espiritual, que era el que se recostaba en los pechos del maestro, que era Juan. Ahí andaba Juan. Y Pedro estaba saque peces, pero Juan andaba un poco más espiritual, porque era el que se recostaba en los pechos del maestro. Y le dijo, Pedro es el Señor. Aleluya, Pedro es el Señor. ¿No crees que hay veces que nosotros necesitamos tocar a alguien? ¿No cree que usted que hay momentos que hay que decirle, hey, el Señor está ahí? Hay momentos que necesitamos. En ese momento Juan le tocó la espalda y le dijo, Pedro, es el Señor Jesús. Y entonces, mire, Pedro soltó, porque reaccionó, soltó aquella red. Dice la Biblia que se ciñó sus ropas. Se ciñó las ropas y salió, se tiró al agua y llegó a donde estaba el Señor, y llegó calladito, humildito. Llegó como diciendo, Señor, todo esto que ha pasado, todo lo que ha pasado, Señor, ¿a dónde quedó? Yo todavía no tengo un compromiso contigo. Este compromiso no ha sido sincero. Estoy por un proceso, Señor. Pero el Señor, como es lindo, como Él es maravilloso, Él es misericordioso. Amén. No es un Dios grosero, no es un Dios egoísta, es un Dios lleno de misericordia. Que agarró a Pedro y le dijo, siéntate, Pedro, mira, no te preocupes, porque Pedro llegó ahí sencillito, humildito. Siéntate, no te preocupes. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Me amas, Pedro? Y esa es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estamos comprometidos con el Señor? ¿O todavía estamos en el proceso como Pedro? ¿Estamos en ese proceso egoísta? ¿Estamos en ese proceso donde queremos hacer lo que nosotros queremos? ¿O ya hicimos un compromiso con Dios verdaderamente? Porque Dios está buscando hombres con compromiso. Hombres que se comprometan a servirle al Señor, a ser íntegros. Que tengan una vida de ética moral afuera. Que tengan una conducta santa afuera. Hombres que verdaderamente sean íntegros delante de Dios. Hombres capacitados, que no seamos hombres mentirosos, porque estamos cansados de la mentira. Al pastor y a los oficiales podemos engañar, pero a Cristo, a Dios, no lo podemos engañar. A Él no lo podemos engañar nosotros con nuestras actitudes. Si verdaderamente cambiaste, si verdaderamente has sentido nuevamente la presencia del Señor en tu vida, entonces demuéstralo no a los hombres, demuéstrale a Dios cuánto tú le amas, con tu actitud, con tu comportamiento, con tus acciones, sabiendo que Dios quiere hombres con propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo que reconozcamos en el lugar donde estamos ubicados. Amén. Es tiempo que reconozcamos dónde estamos, iglesia.
Es tiempo de reconocer si le estamos sirviendo a Dios o estamos todavía en las tinieblas. Porque cuando la luz aparece, las tinieblas desaparecen. Y si nosotros somos luz, entonces debemos de ser luz en todo lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y dijo Pedro: aquí estoy, Señor, y tú sabes que te amo. Tú sabes, Señor, que te amo. Y le preguntó por segunda vez: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro le dijo: antes tú ibas donde tú querías. Cuando uno no ha hecho compromiso con el Señor, uno hace lo que uno quiere. Y así le dijo el Señor a Pedro: Pedro, tú antes ibas donde tú querías, hacías lo que tú querías, pero ahora vas a ir donde tú no quieras ir. El hombre con compromiso. Ahora Pedro estaba tomando la responsabilidad. Ahora Pedro se comprometió. Ahora vemos a Pedro comprometido, pero tuvo que pasar por un proceso. Si tú estás pasando por ese proceso, no te detengas, porque va a llegar el momento donde Dios te va a decir verdaderamente: hasta aquí llegó. Ahora comprométete de verdad. Amén. Comprométase de verdad. Haga un compromiso con el Señor. Y el ejemplo más claro es Daniel. Un hombre comprometido con Dios. Un hombre íntegro. ¿Cuántos hombres y mujeres íntegras habemos aquí hoy? Alabado sea el nombre del Señor. Debemos de tener integridad en nuestro corazón. Debemos de ser hombres y mujeres capacitados. Bendito sea el nombre de Dios, para ver los resultados positivos que reflejan nuestra vida espiritual y nuestra formación en el Evangelio. Todo es un proceso. Bendito sea el nombre de Dios. Todo es un proceso. Necesitamos hombres comprometidos. Necesitamos mujeres comprometidas. Hombres y mujeres que vivan no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, comprometidos con el Señor. Porque a veces es fácil comprometerlos aquí, pero nuestro compromiso debe de ser dentro y fuera de la iglesia. No solo dentro de la iglesia. Tenemos un compromiso con Dios, a serle fiel a Dios en las dificultades, en los problemas, en las angustias. En todo momento debemos de ser hombres y mujeres fieles a Dios, que estén comprometidos con Dios. Pero no los queremos comprometer. Queremos las bendiciones del cielo, queremos la paz de Dios, queremos las bendiciones de Dios. Pero cuando se lo dice, el Señor nos pide que nos comprometamos, decimos: Señor, espérate un momento. Yo me puedo comprometer con el trabajo. Yo me puedo comprometer con mi amigo. Y a veces queremos cumplirle al pie de la letra a él, pero dejamos a Dios. En el trabajo no podemos ir nosotros a la hora que queramos al trabajo. Hay un horario en el cual hay que llegar a ese empleo. Y hay una responsabilidad que tenemos que desempeñar durante las 8 horas o las 10 horas de trabajo. Hay una responsabilidad que tenemos que hacer. Amén. Tú estás haciendo tu responsabilidad con la cual aceptaste al Señor Jesucristo. Estás haciendo la responsabilidad que conviene en amar a Dios sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Bendito Dios. Estamos comprometidos con el Señor a serle fiel en todo. Estamos comprometidos con el Señor cuando veamos el momento de la angustia, de la prueba, y decirle: Señor, aquí estoy, te voy a ser fiel. ¿Estamos de acuerdo a eso? ¿Estamos de acuerdo que cuando venga un momento de tribulación los vamos a mantener firmes? Vea que estas palabras son un poquito pesaditas y complicadas. Yo las he pensado en mi casa. Yo las he pensado cuando voy en el trabajo manejando. Y digo: si pasara esta situación, si viniera alguien y me dijera: si sos verdaderamente creyente, mira, déjate, voy a hacer esto. Y digo: Señor, ¿cuál sería mi reacción? Aunque el Señor dice claramente que no nos va a poner ninguna prueba que nosotros no la podamos llevar. Eso el Señor lo dice. Pero tarde o temprano vamos a ser probados. Hombres y mujeres y jóvenes, tarde o temprano vamos a ser probados a ver qué calidad somos. A ver si verdaderamente somos creyentes de verdad.
a ver si verdaderamente amamos y los vamos a mantener firmes. Aunque sean órdenes del rey, no importa, mantente firme en el Señor. A los discípulos también se les hizo, ya no sigan hablando de ese Jesucristo, ya no sigan enfermando más gente, ya no hablen de eso. Y los discípulos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en lo concerniente a la palabra de Dios, no a las leyes que el Estado ha puesto. Eso hay que respetarlas. Ellos se estaban refiriendo a la palabra de Dios, que ellos tenían que predicar y hablar las verdades del Evangelio. Bendito sea el nombre de Dios. Así es de que puede llegar un momento a tu vida, y yo no sé si tú estás listo, pero lo único que te digo yo, que si te comprometes con el Señor, Él se compromete contigo a ayudarte. Él se compromete contigo a fortalecerte. Él se compromete contigo a ayudarte en el momento indicado cuando lo necesites. Si Daniel no se hubiera comprometido, si no hubiera sido un hombre con convicción, un hombre firme, un hombre centrado, respetuoso, en el momento que cayeran los leones, se lo devoran. Se lo devora. Porque va a llegar ese momento, iglesia, va a llegar ese momento a tu vida. Pero si tú te comprometes con el Señor está comprometido contigo. Póngase sobre sus pies.